desde mi punto de vista, el delito de omisión de funciones sí se ha configurado, en este caso, aún a pesar de que las propias personas que detentan o regentan este tipo de negocios se opongan precisamente al cierre de sus negocios. Te hablamos ahora mismo con Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctor Carrión. ¿Hay alguna sanción penal que usted considera que puede corresponder por el incendio del 30 de diciembre? Porque ya se desnudó muchísima deficiencia en cuanto a la informalidad y el control de la misma en la ciudad de Lima. En efecto, lo que habría que hacer aquí en principio es diferenciar también las responsabilidades que existen respecto a la actuación, no solamente de las autoridades, sino también de quienes directamente causaron esta tragedia. En principio, tal como hace un momento lo venían comentando, hay un delito que sí entra aquí a colación, que es el de omisión de función, ¿no? Ante ya disposiciones previas, si la autoridad omite dar cumplimiento de manera injustificada a disposiciones que se emiten, que lo obligan precisamente a actuar, pues en este caso evidentemente estamos frente al delito de omisión de funciones. Eso por un lado. Y por el otro lado, también tendríamos que traer a colación el delito de peligro común, es decir, aquellas personas que directamente han aportado a la comisión de este peligro en desmedro de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Felizmente no tenemos que lamentar vidas humanas, pero hubiera sido realmente una tragedia que si de este peligro común se hubiera desprendido algún tipo de tragedia como la que estamos comentando. Pero ¿sobre quiénes recaerían esas sanciones penales? De comprobarse. Bueno, de comprobarse, porque entiendo de que ya existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía en un plazo de 40 días. Lo que está haciendo la Fiscalía es investigar únicamente por el delito de peligro común. ¿En quiénes recaería la responsabilidad? Pues en quienes originaron precisamente, por ejemplo, lanzar este tipo de pirotecnias y que luego se pueda materializar en el propio incendio, y aquellas personas que evidentemente habrían colaborado de manera directa o indirecta con la realización de este tipo de actos. Este delito en sí está siendo investigado dentro del marco de la Fiscalía, más no así el delito de omisión de funciones, que tendría que circunscribirse a las autoridades que incumplieron su deber de poder vigilar este tipo de comercializaciones dentro de mesa redonda. O sea, en este momento la responsabilidad funcional de la municipalidad como tal no se encuentra contemplada en la investigación de la fiscal Churampi Ricaldi. En lo absoluto no se encuentra enmarcado dentro de esta investigación, porque la investigación se abrió únicamente por el delito de peligro común, que va dirigido a las personas que directa o indirectamente hayan causado estos estragos. Sin embargo, no están dentro de esta investigación las propias autoridades que habrían omitido el deber de supervisar precisamente este tipo de negocios, más aún cuando existían ya disposiciones que la requerían en este sentido. ¿Cuánto de cierto es esto que dice la congresista Noema Yarrow de Avanza País y presidente de la Comisión de Descentralización, que lo que pasó el 30 de diciembre no representa omisión de funciones por parte de la municipalidad o del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, propiamente dicho? Bueno, yo lo tomaría como una opinión política, pero sin asidero jurídico, ¿no? Porque si es que jurídicamente vamos a justificar a una autoridad que no puede cerrar o no puede hacer cumplir las disposiciones únicamente porque las personas se rehúsan a cerrar, por ejemplo, los locales, pues entonces estaríamos siempre justificando a las autoridades que no podrían dar cumplimiento a las disposiciones u ordenanzas solo porque las personas se oponen a ello. Entonces, jurídicamente eso no tiene sustento. Las autoridades tienen que hallar una vía idónea para hacer cumplir precisamente las disposiciones que se emanan dentro de la actividad, en este caso municipal, de supervisión. Si no, entraríamos al caos absoluto si solamente las personas se rehúsan a dar cumplimiento a lo que en su momento pueda emitir la municipalidad respectiva. Así es que, desde mi punto de vista, el delito de omisión de funciones sí se ha configurado, en este caso, aún a pesar de que las propias personas que detentan o regentan este tipo de negocios se opongan precisamente al cierre de sus negocios.
Pero, doctor, el tema de omisión de funciones solamente recae sobre el funcionario de defensa civil, que no se fue a verificar las condiciones de cómo se estaban almacenando sus productos en esa estructura informal, corresponde a fiscalización, que no fiscalizó el desmontaje de esa infraestructura, a gestión de riesgo de desastres, que no ha prevenido ni alertó de la bomba de tiempo que representa, o también al alcalde Muñoz. ¿Cuál es la cadena de mando que implica la omisión de este presunto delito? Tenemos que tener en cuenta de que dentro del ámbito jurídico, la debida diligencia, ¿no?, o el deber que tienen las autoridades para el cumplimiento de las normas, no solamente recae en la autoridad directamente vinculada para el cumplimiento de la misma, tal como lo acabas de mencionar respecto a las autoridades vinculadas, a las supervisoras y demás, sino que en este caso en específico también recae sobre el propio alcalde el hacer cumplir las normas de sus otros funcionarios públicos. Ahí estamos hablando de un delito de infracción de deber en el sentido de que la autoridad principal debe también de velar porque sus subordinados, en este caso los demás supervisores, cumplan con imponer la ley dentro de estos negocios que ahora estamos comentando. Pero muerto el perro, muerto la rabia, doctor Carrión, porque el alcalde, por ejemplo, dice, bueno, sucedió el incendio, clausuramos el local, listo, responsabilidad salvada, sucedió el incendio, separamos al funcionario correspondiente. ¿Se superó el problema? De ninguna manera, porque ya el delito está configurado. La omisión de funciones se da únicamente cuando ya uno deja en ese momento de hacer cumplir algún tipo de disposición u ordenanza o alguna otra disposición emitida por la municipalidad respectiva. Que de ello no se haya derivado, por ejemplo, muertes que lamentar, no significa de que el delito ya no se haya producido en sí, porque las muertes o los daños materiales, por ejemplo, están vinculados en realidad al delito que está recogido en el artículo 273 del Código Penal, que es el de peligro común y por el cual, en efecto, ahora la Fiscalía sí viene investigando contra los que resulten responsables. Pero este delito, como repito, está únicamente vinculado a aquellas personas que directa o indirectamente hayan puesto en peligro bienes o vidas de personas mediando un incendio, como en este caso ha ocurrido. ¿Qué tendría que pasar para que la Fiscalía pueda incorporar este presunto delito de omisión de funciones? Bueno, veamos a dónde apuntan las indagaciones que está realizando ahora la propia Fiscalía, porque entiendo de que van a tomar también las declaraciones de algunos funcionarios que están vinculados a la supervisión de este tipo de conductas o acciones, pero en definitiva lo que tendría que hacer la Fiscalía es también partir dentro de su hipótesis incriminatoria a cómo los funcionarios de alto rango han dejado de cumplir sus funciones, es decir, han omitido sus funciones, y yo creo que sería una hipótesis al menos exitosa, a nivel de sospecha inicial simple, que debe de ser tomado en cuenta por las propias autoridades. Pero este caso, este presunto delito, ¿tendría que ser investigado por la misma fiscal Churampi o tendría que ser una investigación paralela dentro del Ministerio Público? Puede ser apuntalada en principio por la misma fiscal Churampi, porque ella es ya quien ha tomado la competencia para investigar estos hechos, y también podría en su oportunidad de encontrar algún otro indicio, no solamente incluir ya personas concretas, porque ahorita solamente está contra los que resulten responsables, sino además también coadyuvar a que se pueda abrir una investigación en contra de algunos funcionarios públicos. Doctor, para terminar, y si hablamos de penas, de sanciones establecidas en el Código Procesal Penal de nuestro país, ¿de cuántos años estamos hablando? De encontrarse responsabilidad. Lamentablemente tenemos que llegar a ese extremo para que la gente pueda entender la magnitud de lo que representa el peligro común, como también representa la omisión de funciones. Porque tras el escenario, el episodio imborrable de Mesa Redonda hace 20 años, de 2001, hasta el momento no se encuentra justicia, como se merece, más allá de una indemnización de 700 soles para cada sobreviviente o cada deudo, que termina siendo un tema de burla, de ofensa a la memoria de esas víctimas y aquellos que lograron salvarse de morir. Pero no hay otra justicia y necesitamos empoderar a la población con tema de conocimiento de información que haga que le exija cumplimiento de sus funciones a los gobiernos locales para que así todos hagan su chamba, hagan su labor. ¿De cuántos años estamos hablando en este caso en particular, ocurrido el 30 de diciembre? ¿Omisión de funciones o peligro común? Sí, si hablamos de esa naturaleza, digamos, de amenaza de la ley penal para que las personas puedan cumplir con ella, respecto al delito de omisión de funciones, hablamos de una pena no mayor de 2 años. Es una pena en realidad muy baja para un delito cometido por un funcionario público. No obstante, para el delito de peligro común sí las penas son mucho más altas, que pueden ir
desde los 3, incluso hasta los 10 años, dependiendo del grado de reprochabilidad o del resultado propio que ha acaecido, ¿no? Bueno, es una situación que ojalá que la Fiscalía pueda encontrar alguna salida para que se puedan incorporar los delitos que realmente se habrían cometido dentro de este caso. Doctor Carrió, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.